Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén acompañando. Estamos nuevamente con nuestra secuencia de videos sobre el libro Diseño e Investigación Clínica. Ya estamos en la recta final del libro, hemos llegado al capítulo número 18 y este capítulo realmente es un capítulo muy interesante y vamos a hablar sobre lo que son los estudios comunitarios internacionales y las colaboraciones. Para usted que está como un investigador en esa fase inicial, o para cualquier realmente profesional del área de la salud que esté trabajando, por ejemplo, en un centro pequeño de investigación o en un pequeño centro de salud, en una parte comunitaria, o está intentando adquirir experiencia con investigación, este capítulo será de suma importancia. En esta secuencia, obviamente, ¿verdad?, de videos sobre lo que es la investigación clínica, de cómo realizar un protocolo de investigación, llegamos a lo que es la parte de la comunidad, desde esas investigaciones iniciales y así poder mejorar lo que son todos los conocimientos de investigación también para los docentes con más experiencia. Si quieres, por ejemplo, mejorar lo que son los detalles en esos protocolos que se están elaborando actualmente. Aquellos estudiantes también que están en posgrado, ¿verdad?, haciendo maestría, doctorado, también pueden ser aquellos de iniciación científica o aquellos que están cursando algunas materias en el área todavía del área de la salud y que tienen alguna clase que va a ser en esa área rural o en el interior quizás de sus comunidades, ¿verdad? O que está iniciando su carrera académica o que está intentando conocer más acerca del método científico. También, ¿verdad?, para todos aquellos profesionales del área de la salud, por ejemplo, un médico, enfermera, químico farmacéutico, técnicos, que están trabajando en esos pequeños centros de salud o pequeños centros de investigación y tienen interés en lo que es transformar ese conocimiento de las vivencias diarias en su comunidad en algo sistemático y así poder ofrecer lo que son resultados para su comunidad que ha obtenido por medio de estas acciones. Este capítulo y este video es para usted. Es obviamente pues todo el conjunto de videos anteriores, ¿verdad?, donde todos los tópicos ya fueron tratados anteriormente. Lo primero entonces que vamos a necesitar definir el día de hoy va a ser qué es un estudio comunitario. Y eso se refiere a todos aquellos estudios que son realizados fuera de los centros médicos, hospitales, y están destinados a atender aquellas necesidades de la comunidad específica para la cual fue diseñada esa investigación. Por ejemplo, yo puedo pensar en una enfermedad, vamos a pensar en algo común, diabetes tipo 2. Eso es algo que es muy común y es algo que yo quiero estudiar en esa comunidad que yo estoy actualmente asignada. Eso pueden tener, por ejemplo, varias exposiciones para esa enfermedad que aumentan la probabilidad de tener diabetes. Pero si yo soy un profesional, por ejemplo, del área de salud, de un pequeño centro de salud o un pequeño hospital regional en el interior de su país, hay situaciones que pueden ser muy específicas, como por ejemplo la parte cultural, pueden tener dificultades con acceso a lo que es la información y a llegar a ese tratamiento que necesita. Puede ser reducido, diferente, ¿verdad?, al convencional. También nosotros tenemos que pensar que si esos tratamientos que son padronizados ya para la población, ¿verdad?, en general, tiene el mismo grado de eficiencia para esa población que tiene diferencias culturales. Por ejemplo, estoy haciendo un trabajo con una ONG para una comunidad de personas que viven en una comunidad específica. Podría ser en algún cinturón de pobreza, un área indígena, en alguna comunidad específica donde nosotros tengamos probablemente las características de exposición y el desenvolvimiento de un desenlace en la enfermedad son diferentes. Muchas veces realizando una investigación con esa base de esa comunidad, ¿verdad?, puede dar soluciones específicas para realizar políticas públicas en esos locales, pueden ser muy diferentes y a la realización también de investigaciones
basadas con protocolos de estudios clínicos que sean realizados, por ejemplo, en hospitales de tercer nivel. Como un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos los resultados de investigaciones que han sido realizadas en hospitales que son centros de referencia, yo puedo verificar muy bien lo que es la asociación entre lo que es la variable que yo estoy estudiando, ¿verdad? Y el desenlace, pero muchas veces esa relación que yo estoy trabajando en los hospitales de primer nivel no serían las mismas para los centros de salud. Así que eso puede colocar obviamente un desafío mayor. Generalmente estos estudios comunitarios, cuando nosotros iniciamos, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a iniciar con un RCT controlado, ya que esos son más cuando nosotros estamos trabajando en hospitales de tercer nivel, que hay un cálculo de muestra, los pacientes son súper homogéneos, yo voy a estudiar muy bien el mecanismo de la relación que existe con el desenlace, pero yo estoy perdiendo obviamente una validad externa, pierde la capacidad, por ejemplo, de que yo pueda explicar diferentes contextos y en ese sentido lo que yo estoy en una comunidad, cuando yo estoy, son fundamentales. Así que en ese tratamiento padronizado que se puede encontrar para la población en general, que puede ser el tratamiento oro, entre aspas, que sería el ideal, ¿será que realmente él sería diferente para esas otras comunidades? ¿Será que la verdad puede generar, por ejemplo, otros daños en la comunidad más específica? Así que se debe de siempre tener esas consideraciones y ahí miramos la importancia de lo que tiene el personal del área de la salud, que quizás no tenga una experiencia en académica, en investigación formal, pero que necesitan ser incorporados en lo que son los procesos de investigación para así tener y generar, ¿verdad?, lo que es la producción de un conocimiento científico, y eso es vital, necesario, ¿verdad? Es importante para nosotros poder mejorar la calidad de vida y tener nuevas políticas de salud pública que realmente estén enfocadas a esas poblaciones más afastadas, que estén realmente más distantes, que estén lejos o con menos cobertura de salud que la población en general. Este capítulo trata específicamente de ello, ¿verdad? Inicialmente él habla, ¿verdad?, de por qué hacer una investigación comunitaria, por ejemplo, internacional. Así que de ello hay dos tipos. Por ejemplo, vamos a colocar como ejemplo en Brasil, donde van a existir investigaciones que son coordinadas por grandes centros de investigación, hospitales de referencia que llevan un mejor entendimiento acerca de lo que es el mecanismo, pero una menor validad externa de los resultados. Y ahí es donde viene esa gran importancia, ¿verdad?, de lo que es los estudios comunitarios y en comunidades más pobres o que tengan menos acceso a los servicios de salud, puede ser también con ciertas características biológicas diferentes a la población en general, y esa es una línea de investigación comunitaria. Otra línea sería la investigación internacional. Cuando nosotros estamos hablando de una investigación internacional, en la parte humana tenemos diferencias. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es en la parte de ingreso económico de la población, va a haber diferencias, diferentes realidades, ¿verdad?, entre los ingresos que puede tener en cada uno de nuestros países donde ustedes están actualmente, ¿verdad? A veces existen también algunos ejemplos como iniciativas que parten de las potencias mundiales, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, ¿verdad?, donde ellos tienen los fondos y desean invertir para cierta asociación en varios países. Entonces, por ejemplo, pueden incluir algunos países, como por ejemplo donde ustedes están, puede ser Bolivia, Paraguay, Venezuela, y esto se llama un estudio multicéntrico. Son convencionales donde todos los centros de trabajo están bajo ese mismo protocolo de investigación, ¿verdad? Y es una réplica de ese protocolo en lo que son diferentes locales. Y eso sería una investigación multicéntrica comunitaria. Tener un protocolo adaptado a cada región y a cada necesidad. Por ejemplo, la necesidad de los enfermos con diabetes en el puerto Santa Cruz
es diferente a la necesidad, por ejemplo, de las personas que viven en Lima, Perú. Siendo el mismo desenlace, diabetes, pero el acceso al tratamiento puede ser diferente, la alimentación, el estilo de vida que ellos tienen, y eso tiene que ser considerado en estas investigaciones en los proyectos multicéntricos comunitarios. Ahí entraremos en otro tópico de este capítulo, que sería el que habla de ese desequilibrio 10-90, donde se refiere que el 90% de la carga global de las enfermedades solo recibe el 10% del presupuesto o de inversión para investigación. Y ahí es donde nosotros encontramos nuevamente una desigualdad, y esos centros de investigación donde reciben más dinero, ellos deciden realizar investigación con obviamente calidad, ¿verdad? Metodología padronizada. Luego ellos pueden escoger una población ideal para esa investigación, que esa población sea homogénea, y así poder entender lo que es el mecanismo, y se invierte mucho dinero, ¿verdad? Pero el impacto de esa investigación es bajo, ya que en el momento de mostrar los resultados, tenemos diferentes resultados en diferentes comunidades, pero algunos de ellos quizás su tratamiento no sea accesible por el costo, por la logística. También, entre otras cosas, ahí viene la importancia de lo que es tener líderes comunitarios, también los médicos generales, ¿verdad? Y colocar alternativas para lo que son los posibles tratamientos, que quizás no sea el ideal, pero sean los posibles en nuestra comunidad. Y tornarlos obviamente mejores en ese sentido, y eso es muy, muy importante. Como usted va a hacer una investigación comunitaria, primero tenemos que ver las cosas locales, determinar cuál va a ser su población, ¿verdad? Y enfocar su investigación en esa población. Si yo soy una pequeña comunidad, por ejemplo, al norte de mi país es Honduras, por ejemplo, en una comunidad indígena, ellos tienen una idiosincrasia diferente. El desarrollo de la enfermedad puede ser el mismo, pero el desenvolvimiento natural que ella puede tener es diferente. Así que necesitamos entender mejor cómo será la realidad de esa comunidad, cómo funciona, y ahí entra un punto muy importante. La medicina pasa a ser insuficiente, y así es que la investigación comunitaria se vuelve una disciplina multidisciplinar, donde nosotros necesitamos tener conocimiento de otras áreas de las ciencias, como por ejemplo antropología y sociología. Cuando nosotros, por ejemplo, nos apoyamos de un antropólogo, donde nosotros vamos a intentar entender la posición de la otra persona, no intentar sentir como el otro o cómo él piensa, cómo eso realmente es imposible. Yo nunca voy a entender cómo puedo sentir como esa persona indígena que vive obviamente en el norte de mi país. Pero sí puedo intentar entender esa persona en base a un relato que nosotros podemos hacer con la ayuda de ellos. Obviamente los médicos nos encontramos con dificultades muchas veces en intentar entender las personas, ¿verdad? De esas comunidades. Nosotros debemos de trabajar bastante. Y eso ya que son los abordajes, ¿verdad? Antropológicos, que nosotros necesitamos de ese auxilio también, donde ellos conocen muy bien la medicina local. Esas personas que trabajan en pequeños centros de salud conocen mucho mejor la realidad de cada una de esas comunidades, y pueden mejorar mucho lo que son mi pregunta de investigación. Así que los investigadores con más experiencia necesitan adquirir consejos, tips, ¿verdad?, de esas personas locales. La gran ventaja que tiene la investigación comunitaria es la mejor capacidad, ¿verdad?, de generalización de comunidades similares a las que yo estoy estudiando. Por ejemplo, un país grande, vamos a regresar al ejemplo de Brasil. Con un protocolo de investigación, usted puede crear redes de investigación
y esto puede ser el ejemplo de una pirámide, ¿verdad? Donde usted tiene esos líderes comunitarios, que son los médicos en los pequeños centros de salud donde están trabajando. Ellos aportan pequeñas realidades, ¿verdad? De esas comunidades que conocen. Eso va a alimentar, obviamente, esa pirámide al nivel superior. Y que en este caso sería el investigador principal, que puede ser el director de políticas públicas y el que de una vez puede transformar esas diferentes hipótesis de investigación, ¿verdad? Y ahí es donde se ve que tener un investigador, entre aspas, profesional, que va a revisar obviamente ese protocolo de investigación, ese cálculo de muestra, que va a asistir todos estos videos, no solamente el capítulo 18. Él va a crear diferentes protocolos de investigación para esas diferentes realidades que ha sido aportado por cada uno de esos médicos de base, en el que van a realizar, puede realizarse esa misma pregunta de investigación, pero en diferentes realidades. Así que de eso pueden partir diferentes protocolos, pero con el mismo diseño experimental, la misma pregunta, y ahí los resultados de esas investigaciones son aplicados de diferente, hacen la diferencia, ¿verdad? Obviamente con lo que son las políticas de salud pública y la intervención, ¿verdad?, de esos agentes de salud. Y ustedes pueden ver que esa pirámide se alimenta tanto de la base como de la punta, así que eso va a ser muy importante. Eso es lo ideal, ¿verdad? Es difícil que pase, que existan, ¿verdad? Porque obviamente son cosas políticas que llevan tiempo, dinero para poder construir esa pirámide, y en diferentes tipos de análisis e investigaciones comunitarias, y también la parte clínica, que es lo que realmente hacemos en la práctica, que viene obviamente como una parte fundamental. Va a ser interesante siempre empezar con pequeñas investigaciones, que esas investigaciones sean simples, no hay ningún problema en ello, ¿verdad? Cuando yo estoy, por ejemplo, como líder de esa comunidad en salud, soy médico y atiendo personas en un pequeño centro de salud. Es un trabajo obviamente cansado, pero de gran importancia, porque hacer una investigación, por ejemplo, en mi comunidad donde yo estoy me desenvolviendo, trabajando, con la que en mi puesto de salud yo atiendo, ¿verdad? La primera es hacer una investigación simple. No vamos a comenzar, por ejemplo, haciendo un clinical trial, un RCT, sino porque obviamente no vamos a conseguir hacerlo en ese momento. Lo ideal, por ejemplo, van a ser que como los datos son escasos, son generales, para esas políticas públicas locales, inicialmente la idea es hacer series de casos, hacer estudios cualitativos, con un tamaño de muestra pequeño, partiendo de que usted tiene un conocimiento general, cuáles son las directrices generales, y usted va a hacer una reflexión sobre las directrices generales. Y ahí es donde entran los estudios casos y controles, y donde usted vive, ¿verdad? Por ejemplo, que usan un tratamiento convencional para ese paciente, en ese grupo pequeño de pacientes no funcionó, por ejemplo, porque ellos no tienen un buen ingreso económico, por ejemplo, no hay una logística para poder llegar todos los meses a obtener ese tratamiento, o el tratamiento puede ser de alto costo, o cualquier otra razón que puede ser una realidad para una cultura diferente. También nosotros podemos generar un trabajo científico, un artículo, ¿verdad? Muy importante para él, y fomentar lo que son las políticas públicas en salud. Así que estos estudios locales son extremadamente importantes hasta ese punto, ¿verdad? La ciencia es correcta, o hasta dónde también ha fallado porque las personas no consiguen implementar esas políticas. Como ya hemos observado en nuestra serie de videos anteriores, ¿verdad? La diferencia entre lo que es la eficacia y la efectividad, así como yo consigo ver que en esos estudios, aunque sean casos y sean estudios locales, puedo ver que ciertas políticas públicas que tienen eficacia va a ser un estudio bien controlado, pero no tienen efectividad.
porque ¿por qué no van a tener efectividad? Porque en esa población local, obviamente, conseguir ese tratamiento no tienen acceso, no hay una buena adherencia, así que no piense que ese tipo de estudios cualitativos no sea importante. Realmente son muy importantes. Usted tiene así un diamante puro, especialmente quienes están haciendo esa parte rural o cuando usted está haciendo el servicio social, para los que están en el área de medicina. Así que en esa fase son extremadamente importantes. Usted puede ser un agente de cambio con los estudios, por ejemplo, implementando un estudio de casos y controles en su comunidad. O también puede ser un estudio transversal donde compara los grupos. Eso es muy importante para usted que está en ese inicio. Cuando usted ya está ganando ese hábito, ¿verdad? El de realizar investigación, manejar mejor lo que son los datos colectados, el reclutamiento de personas, ahí donde entramos en lo que es el tópico para construir lo que es la capacidad local y ahí donde viene el trabajo en equipo, ya que usted solo va a poder conseguir hacer, solo no va a conseguir hacer tantas cosas, donde se tiene, por ejemplo, que contar con otras personas de su equipo de trabajo y ahí es donde nosotros vamos construyendo, obviamente, esa capacidad local también de investigación. Por ejemplo, lo que es conseguir una persona que sea responsable por organizar toda esa información, tener esa información organizada, ofrecer un entrenamiento, por ejemplo, para los otros miembros del equipo de salud, de su centro comunitario donde usted está dando atención médica, de cómo, por ejemplo, manejar mejor los datos colectados, mejorar el acceso a esa información, si nosotros existe algún tipo de financiamiento para que usted pueda hacer esos entrenamientos, por ejemplo, en la colecta de datos, cómo realizar una mejor gestión en lo que es la información recolectada, así usted puede escribir un protocolo de investigación para entrenamiento y así crear la capacidad local en ese centro de salud donde usted está dando asistencia y después usted puede ir haciendo colaboraciones mayores con otros centros de investigación. El objetivo final realmente de estos estudios puede ser que usted construya una base de datos donde usted puede hacer una crítica y un modelo vigente de la política de salud pública. Así puede hacer un excelente protocolo de investigación. Así que en todo caso, ¿verdad? Usted está iniciando solo, es una investigación comunitaria, pero puede empezar por algo simple, con casos y controles. Podemos hacer también lo que es un análisis comparativo, ¿verdad? De lo que son las ventajas de trabajar, por ejemplo, en un centro de salud comunitario, donde obviamente nosotros está ofreciendo lo que es la diferencia entre las personas de mi centro de salud a la población general, cuáles son las ventajas, qué tipo de tratamiento pueden ser más efectivos para esa población local en comparación a la población en general de mi país. Todo eso puede estar descrito en ese protocolo. Y como tercer punto también sería desarrollar lo que son las redes de investigación. Eso está más relacionado, ¿verdad?, con el desarrollo de capacidades local, donde usted puede participar también de lo que son las reuniones de investigadores de otras universidades, por ejemplo, o reuniones locales, por ejemplo, si usted está en algún municipio donde pertenezca a su municipio, de su comunidad, pueden mantener un contacto por email, puede ir usted acompañando lo que son los nuevos artículos sobre ese tema que usted tiene interés en estudiar en su comunidad. Actualmente, la utilización de lo que es el Internet, ¿verdad? Porque como un buen ejemplo, la secuencia de estos videos que estamos montando, ¿verdad?, va a mejorar lo que es la información y como sugerencia usted también puede tomar estos videos y realizar un pequeño resumen, hacer otro video de ese resumen personal y usted puede realizar después lo que es un pequeño entrenamiento y adaptar ese contenido que usted necesita de su población, que usted tiene interés, para un entrenamiento y así servir como entrenamiento y preparación para ese personal de salud que está trabajando a su lado.
Así que eso va a ayudar mucho a lo que es generar nuevas valores, ¿verdad? Lo que es conocimiento para la comunidad local. Ahora bien, ¿y quiénes son los investigadores líderes, por ejemplo, en el tema que usted está investigando, que usted tiene interés? Necesita entrar en contacto con esas personas. Eso va a ser importante para mostrar que usted está realizando una investigación, que usted tiene interés, que está haciendo estudios locales. Usted puede colocarse a la disposición de ese investigador principal, ¿verdad? Para ver si existe alguna opción de que usted inicie una colaboración con ellos. Eso puede llevar un poco de trabajo, puede llevar también un poco de tiempo, pero puede llevar a buenos objetivos. La colaboración en investigación tiene algunas características. Vamos a empezar que usted ya tiene alguna red de investigación en desarrollo, por ejemplo, en esa comunidad local. Usted consiguió una colaboración, por ejemplo, ya con una universidad. Esa universidad puede estar en otro país. Su protocolo, por ejemplo, fue aceptado en un órgano de financiamiento para Estados Unidos, ¿verdad? Y usted fue aprobado. Va a ser una investigación donde van a acompañar, ¿verdad? Esa investigación para ver cosas más simples a lo más complicado. Las cosas más complicadas pueden ser, por ejemplo, el idioma, la cultura, la distancia. Así que cuando usted hace investigaciones con personas de culturas diferentes, idiomas diferentes, va a ser una limitación, pero es necesario por ejemplo, para el investigador principal, entender mejor el idioma y partir siempre de la idea que no se sabe nada, que nosotros no sabemos nada y que usted necesita informarse acerca de esa cultura nueva que usted va a explorar. Eso pasa con mucha frecuencia en diferentes sociedades. Infelizmente la verdad es que la imposición de quien tiene la parte económica, el dinero, ¿verdad? Eso realmente hace que el investigador principal tiene que tener bien claro quién va a tener el dinero. Y generalmente se trata de el colega de investigación, no con un colega, sino como un empleado. Eso no debe de pasar, así que son cosas que a veces se piensa que porque yo tengo el dinero, el financiamiento, ¿verdad? Tiene que realizarse de esa forma, que es la que yo creo. Tenemos que respetar siempre lo que son las características locales y culturales. Por ejemplo, también tienen que programarse reuniones en grupo obviamente las diferentes culturas, ¿verdad? La distancia, pueden ser reuniones por Skype, ya que eso viene siendo una opción más viable para tener un mejor contacto con los investigadores principales, ¿verdad? Y eso va a mejorar y va a disminuir las dificultades en la investigación comunitaria colaborativa. Existe una simetría, ¿verdad? De poder, infelizmente, cuando se tiene el financiamiento y quien no lo tiene. Eso del financiamiento y también del conocimiento. Así que, por ejemplo, si usted tiene bastante conocimiento de investigación clínica y va para otro país, pero ese país tiene menos experiencia, eso también es una simetría de poder. La investigación no puede pasar a suceder, ¿verdad? Porque yo me creo que soy más, sino por cuál es la realidad que se tiene en ese local que yo necesito aprender. Así que antes de intentarse imponer, recuerde que yo tengo que hacer que los otros se sientan y entiendan por qué se va a aplicar esa metodología que ha sido decidida por el investigador principal. Esa es la mejor y así hay que realmente enseñarnos a todos, ¿verdad? Cuando trabajamos en un proyecto, cada proyecto nuevo es una nueva experiencia, especialmente con otros centros, así que hay que promover lo que son los cursos de entrenamiento, que todo el mundo esté al mismo nivel. Eso va a ser algo muy importante, ¿verdad? Ese nivel metodológico tiene que estar igual para todos los que están participando. Así que la parte de la cultura va a ser obviamente predominante e importante en esa parte.
Así que antes de comenzar lo que son ese tipo de estudios, se necesita realizar lo que es el entrenamiento de metodología con lo que es la aplicación para todos los participantes del estudio, para que así todos sea equivalente. Además de eso, exista, por ejemplo, ese punto que sería la parte administrativa muchas veces, ¿verdad? Esos centros de investigación mayores ya los tienen, ¿verdad? Que tienen la capacidad administrativa de quién va a ser la parte gestora, cómo se almacenan los datos, muchas veces el costo que va a tener esa investigación, su protocolo, si va a es quien se encarga de realizar lo que es el presupuesto, la contratación de personas responsables en el centro de investigación menor. Siempre es bueno tener a veces un consultor externo durante esas investigaciones. Eso es bastante común cuando usted participa de proyectos de la industria farmacéutica, ¿verdad? Así que en su presupuesto tiene que estar idealmente, es todo ese presupuesto para contratar a alguien, si ese servicio va a ser administrativo, alguien para gestión del control. Eso es algo muy importante. Recuerden ver los videos anteriores donde está bien detallado todas las partes que nosotros necesitamos para llevar a cabo lo que es la mejor operación de esa investigación. Otra cosa, vamos a entrar en la parte ética. Y por ejemplo, usted va a someter ese proyecto de ética, ¿verdad? A su comité local, como estamos realizando ese protocolo con un nuevo tratamiento para diabetes. Y tenemos colaboradores en esa investigación de todos los países de América Latina. Por ejemplo, un país que habla diferente idioma puede ser Estados Unidos o Canadá o Brasil. Ahí tenemos una cuestión cultural que va a ser diferente, que tiene que tener una adaptación que se centra mayor en lo que son, por ejemplo, si el centro piloto se encuentra en Brasil, ¿verdad? Y ese financiamiento es dado desde Brasil para los otros países. También necesitamos para lo que es el fomento de la investigación en lo que son los países locales. Y como resultado en ese centro tenemos un entrenamiento eficiente que va a mejorar lo que es la calidad de vida de las personas con diabetes, pero el valor de ese tratamiento, por ejemplo, va a ser prohibido, por ejemplo, en mi país por el alto costo y en varios países, por ejemplo, que estén con un índice de mayor pobreza que el mío. ¿Será que fue ético, por ejemplo, utilizar esas personas en esa investigación, ya que como vamos a saber si existe un tratamiento más eficaz para diabetes, pero con ello no van a poder hacer algo, ya que no podrían pagar ese tratamiento, ¿verdad? Eso no pasaría obviamente en un comité de ética. ¿Cuál sería la implicación ética, verdad, para esos países que tienen esa desigualdad económica? Eso tiene que ser colocado en el protocolo que podría intentar cambiar una política de salud pública o simplemente posterior, ¿verdad? La posterior reducir lo que es el costo o subsidiar alguna industria para que haga ese tipo de tratamiento. Con una producción local. Las investigaciones comunitarias tienen un impacto realmente muy grande, ¿verdad?, en nuestros países para el desenvolvimiento médico y el desarrollo de la salud pública. Eso es muy importante y a pesar de todas las dificultades que se tiene, ¿verdad?, porque tiene la parte de la gerencia, en la parte política, muy importante respetar las realidades locales, también el desarrollo local de investigación, ya que eso sirve para lo que es realizar un proyecto multicéntrico y hacer lo que es reclutamiento de las personas. Por ejemplo, hace 6 meses acabó esa investigación y todo mundo sale de esa comunidad y usted quedó con los datos. Eso es completamente antiético. Si usted hace por ejemplo, una sumisión a ese comité de ética bajo esos términos, con seguridad va a venir con muchas sugerencias para que su investigación deba de dejar una marca en esa comunidad donde usted está trabajando, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Posibilita lo que es la implementación de una política pública
por cuánto tiempo, si ellos van a regresar a esa comunidad para trabajar, la capacidad local para la producción de sus medicamentos, puede ser algo que usted proponga dejar, de servicios, y así que tiene que estar bien descrito en su protocolo. Y recuerde que necesitamos retribuir algo a esa comunidad después de realizar nuestras investigaciones. Donde nosotros obviamente podamos mostrar lo que es el beneficio, ¿verdad?, de que va a tener esa comunidad al participar de ese protocolo de investigación. Recordando que con la investigación comunitaria nosotros podemos hacer cambios de políticas de salud pública en su país, pero también a veces podemos encontrar lo que es mucha frustración, porque son muchos desafíos en la política, no es científica, recordémoslo. La ciencia tiene un carácter político, pero la ciencia no es política. Y aquí viene la parte importante de lo que es la integración en el área médica, con otras áreas como por ejemplo ciencias humanas, lo que son la parte de sociología, antropología, lo que son los psicólogos, para el mejor entendimiento muchas veces de estos datos locales. Y recuerde que las ganancias son grandes, se crean redes de investigación más sólidas, usted puede desarrollar colaboraciones que pueden durar mucho tiempo. Los cursos también, estos cursos, por ejemplo, también nosotros los estamos, ha sido una colaboración que se encuentran también en portugués, estos videos. Este también es un tipo de estudio comunitario, así que existen lo que son las colaboraciones con diferentes países, culturas diferentes. Estamos con una política de implementar y fortalecer lo que es la investigación en el área de la salud, en diferentes países con diferentes lenguas. Y usted está en ese otro lado también, ¿verdad? Está colaborando con ello, así que lo invito, ¿verdad?, que usted pueda recomendar estos videos a sus otros colegas, al personal que trabaja con usted, y de su propia forma, ¿verdad? Estamos haciendo una secuencia. Este es un estudio multicéntrico, colaborativo, para las diferentes comunidades. Así que usted puede readaptar este video, ¿verdad?, para su realidad, y así lo que es mejorar el grado, por ejemplo, de entendimiento de un protocolo de investigación en las diferentes áreas. Eso es algo muy importante. Así que el éxito y que nosotros podamos tener, ¿verdad?, en estos videos ha sido realmente una colaboración entre lo que es el profesor Altair y Erika, ambos de la Universidad Federal de Sao Paulo. Así que contamos con usted para que tengamos una mayor reproductibilidad de estos videos, y usted está siendo parte de este estudio comunitario multicéntrico internacional. Así que entre más países sean captados dentro de este proyecto, será mucho mejor. Hemos llegado, ¿verdad?, al final de este capítulo, y no podría pues dejar de hacer nuestra parte final, ¿verdad? Como siempre me he finalizado los capítulos anteriores con una pregunta. Así que la pregunta es la siguiente. Un investigador desea estudiar lo que son las características del curso clínico de pacientes con dolor abdominal de origen desconocido. Así que el plan va a ser reclutar pacientes con dolor abdominal sin causa específica identificada. Después de una batería de exámenes, hay dos opciones para realizar ese reclutamiento de los pacientes. La primera, en un ambulatorio de gastroenterología de un centro médico de referencia, o la otra opción puede ser en un centro de salud de la red primaria de atención en salud. Yo quiero que usted piense cuáles son las ventajas y desventajas en escoger cada una de esas dos opciones planteadas para la colecta de sus datos. Piense, ya regresamos con las respuestas. Puede pausar el video.
¿Pensaron? Excelente. Ahora vamos a realizar, para realizar, por ejemplo, ese estudio acerca de dolor abdominal de etiología desconocida, si hago la colecta de esos datos en el ambulatorio de gastroenterología, tiene ventajas. Es una fuente convenientemente accesible de sus pacientes, ¿verdad? Así que hay una probabilidad mucho mayor de un relato de dolor abdominal. Las personas que trabajan ya tienen mejor establecida esa rutina, así que no sería difícil implementar una batería de exámenes, ¿verdad? Donde nosotros no tendríamos muchos bies o errores en ese sentido, ¿verdad? Como es en un ambulatorio de gastro. Ya pasó, ya de paso, si nosotros decidimos hacerlo en un centro de atención, esos pacientes ya pasaron por ese centro de atención primaria, ¿verdad? Ya fueron encaminados o referidos para ese centro de gastroenterología, así que es una población más restricta y eso puede ser obviamente una desventaja, puede tener menos validad externa y puede ser adaptada para ser adaptada a lo que es la población en general con dolor abdominal. Si usted decide hacer el reclutamiento en la unidad básica de salud, la gran ventaja será que usted puede identificar pacientes con en las diferentes fases de dolor abdominal. Puede ser con la primera manifestación, sin que el cuadro sea tan grave, en la que en algunos casos, además de eso, también puede ser beneficiados por estar en un protocolo de investigación. También hay un entrenamiento, va a tener que realizarse un entrenamiento para el personal de salud de ese centro primario, ¿verdad? También pueden ser incluidos en la parte de la producción científica, así que si ellos desean participar. La gran desventaja que tendría es hacer la logística por la rutina de que son los exámenes a ser realizada. Quizás no tienen un entrenamiento, así que identificar, por ejemplo, médicos, pacientes, para implementar ese protocolo de investigación. Eso puede demandar un gran esfuerzo en su organización, tiempo y obviamente un costo mayor. Quizás sería bueno, ¿verdad?, en pensar en contratar, por ejemplo, un servicio externo que inicie el trabajo y que vaya haciendo el entrenamiento del personal de salud que desee participar de la unidad local y de esa manera la incorporación de ello a lo que son los servicios de rutina de ese centro de atención primaria en salud. Y así se va creando, obviamente, esa capacidad de investigación local para mejorar lo que es la estimativa de los datos epidemiológicos de esa comunidad. Bueno, hemos llegado al final del capítulo número 18. Estamos muy cerca de llegar al final. Y como ustedes ahora ya saben, están siendo parte de un estudio comunitario multicéntrico para lo que es el desarrollo de protocolos de investigación en toda América Latina. Así que esperemos que realmente, ¿verdad?, esté funcionando, que esté sirviendo, que sus protocolos ya estén en esa recta final y que en ese capítulo siguiente ustedes puedan ver cómo ha sido su avance y haya una gran discusión con sus colegas para todavía poder mejorar aún más ese protocolo que usted ha realizado durante estos 18 capítulos que hemos recorrido juntos. También de quien tiene interés, ¿verdad?, en este contenido y usted está haciendo parte de estudios con nosotros, esperamos que esté siendo de mucho provecho, ¿verdad?, para su vida personal y académica estos capítulos. Así que hasta pronto. Nos encontramos en el capítulo número 19. Feliz tarde, feliz noche o que tenga un excelente día.